Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo nuestro estudio en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y vamos a nuestro capítulo 4, y vamos a ver la segunda parte sobre la creación. Y bueno, estaremos terminando nuestro capítulo número 4. Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar hacemos una oración? Y pues pidiéndole a Dios que guíe este estudio. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la confesión. Ayúdanos a mantenernos fieles a ella mientras la confesión sostenga tu palabra, Señor. Queremos serte fieles a ti. Creemos que hombres fieles la escribieron para edificación de la iglesia a fin de, Señor, enseñar las escrituras y no ideas de hombres. Te pedimos que nos concedas también esta petición de serte fieles, de ser bíblicos, Señor, y que tus escrituras impacten nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces el capítulo 4 de la confesión trata acerca de la creación. Y aunque ya lo vimos la semana pasada, me gustaría hacer un pequeño repaso y recordarles que los temas de la confesión están ordenados lógicamente, ¿no? Primero se habla de las escrituras, porque todo lo que nosotros creemos se deriva de las escrituras. Después se habla de la persona de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente el concepto que tengamos de Dios afectará nuestras vidas. Y antes de hablar de Dios mismo, pues hablamos de la Biblia, porque de la Biblia se extrae el conocimiento que nosotros tenemos de ese Dios. Y posteriormente hablamos del decreto de Dios, de su gobierno y soberanía y cómo podemos conocer a este Dios que creó todo y que gobierna todo. Y bueno, más bien ahora estamos viendo su creación. Bueno, les voy a invitar a que puedan ver ahí en la pantalla nuestro párrafo número 1 del capítulo 4 de la creación. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Entonces, el primer párrafo es un comentario respecto a la creación. ¿Quién es el autor de la creación? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de la creación? Para la gloria de su poder, para revelarla, para manifestarla. Dijimos que no es porque Dios se sentía solo o porque tenías una necesidad, sino por la pura voluntad de querer revelar su gloria y su poder. Hablamos también como del método creativo de la creación, que fue por el poder de Dios, de la nada, por medio de la palabra de su poder, y pues que fue en un lapso de 6 días, ¿no? Y quizá aquí fue donde más pasamos tiempo, haciendo alusión a que, bueno, hay cristianos que quieren mezclar las ideas de la evolución con lo que la Biblia nos enseña. Y lamentablemente, pues la evolución y todas estas cosas son solo teorías, no están realmente probadas. Y que incluso hay cosas de la teoría de la evolución y del método científico, pues que realmente no arrojan resultados certeros, ¿no? Y por ejemplo pusimos el ejemplo de Adán y de Eva, ¿no? Cuando Adán tenía un día de vida, si nosotros lo hubiéramos visto y hubiéramos utilizado el método científico para determinar su edad, no hubiéramos dicho tiene un año de existir, un día de existir, ¿no? Que Dios creó un hombre adulto. Quizá pensaríamos que tiene 30 o 35 o 32. Pero bueno, la realidad es que tenía un día. Dios lo creó con esa apariencia. Entonces podríamos pensar lo mismo de la creación. También dijimos, hermanos, que Dios es un Dios trascendente y que por lo tanto las leyes
del universo, las leyes de la física, no se aplican a Dios, porque Dios las trasciende. Y hablábamos cómo el método científico es un método empírico, ¿no? Es el experimento de prueba y error. Y entonces Dios trasciende el método científico. No es que el cristianismo está en contra de la ciencia, simplemente que Dios está más allá de la ciencia. Y poníamos el ejemplo de que no podemos tomar un termómetro y medir el peso del mar, ¿no? o la cantidad en litros del mar. Es ilógico. Entonces también es ilógico utilizar un método que se apoya en las leyes del universo para tratar de probar o de desprobar a un Dios que trasciende las leyes del universo, que está más allá del tiempo y del espacio. Muy bien, entonces vamos a pasar al número 2 y también recalcar, Dios creó todo en 6 días y al séptimo día descansó. Algunas personas dicen, bueno, ¿y cómo es que Dios se tardó tan poco tiempo en crear un universo tan vasto? Y la realidad es que podía haberlo hecho incluso en menos tiempo. Pudo haberlo hecho en un instante. Pudo haber hablado y ordenado aquello y simplemente traer toda existencia de golpe. Pero Él lo quiso hacer en 6 días y al séptimo descansar porque tiene un propósito. Y quizá el propósito que ya vimos fue el de guardar un día de reposo para Él. Entonces, el día de reposo que Dios manda en las Escrituras está basado en el relato de Génesis. Y por lo tanto, los judíos entendieron como 6 días literales el tiempo que Dios tardó en crear todo. Y pues así debemos entenderlo también nosotros. Y no tratar de cambiar esos 6 días en etapas o temporadas, porque pues las teorías del hombre no caben en las Escrituras. Debemos basar nuestra confianza en la fidelidad de las Escrituras y no tratar de meter, ¿no?, ideas de hombres que pues ni siquiera son verdad, ni siquiera están comprobadas para tratar de hacerlas sonar más razonable. Y recordamos también que los experimentos, ¿no?, el método científico, que es empírico, al final de cuentas es una extracción de verdad de la revelación general, ¿no? Experimentan con el mundo que Dios creó, pero lo que la Biblia dice es una revelación especial. Una revelación dada desde la voz directa de Dios y por lo tanto la revelación especial es superior a la revelación general, aun cuando haya métodos científicos y todo ese tipo de cosas. Nuevamente, hermanos, el cristianismo no está en contra de la ciencia. Eso es lo que los ateos han querido pregonar para, de alguna manera, equiparar al cristianismo con atraso o algo así, pero bueno, realmente muchos científicos famosos, exitosos, eran cristianos o creían en un Dios, no todos son ateos, y bueno, nuevamente, la Biblia no está en contra de la ciencia, simplemente que Dios está más allá de lo que la ciencia te puede probar o demostrar. Vamos a ver el capítulo 2, el párrafo 2 de nuestro capítulo 4 de la creación. Dice así: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Aquí tenemos en el párrafo número 2 el clímax de la creación.
¿Qué significa clímax? La parte más importante. Hermanos, el ser humano es la corona de la creación. Es la creación más preciosa de Dios. Es una creación especial y única a la cual Dios le sujetó todas las cosas. Y bueno, ¿por qué es el clímax de la creación? Porque el ser humano es la criatura en la cual Dios puso su imagen. Dios creó al hombre y a la mujer en semejanza a su imagen. Este propósito revelador por el cual Dios crea todas las cosas, para la revelación de su poder, de su sabiduría, de su bondad, lo hizo más enfático, más fuerte en la creación del hombre y de la mujer. Es importante hablar de esto, porque en la actualidad hay personas, muchas personas, ¿no? Se está volviendo algo muy, muy común. Parece ser que en la actualidad un animal tiene más valor, más dignidad que una persona, ¿no? Mucha gente ahora si ve un perrito en la calle, le tiene compasión y además hasta lo agarra y lo adopta y lo lleva a su casa. Pero si ven un niño en la calle pobre, dicen mejor que lo hubieran abortado, o sea, no tiene por qué vivir, solo lo trajeron a sufrir y empiezan como a decir estas cosas completamente incongruentes. Hermanos, la Biblia nos enseña que los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Fue el hombre, el ser humano, y solamente el ser humano. Y por lo tanto, el ser humano tiene una dignidad, tiene un valor especial por encima de todas las demás criaturas que Dios hizo junto con este universo. No importa si ese animal es sumamente exótico, si lo compraron y es sumamente caro, si es un animal que está en peligro de extinción, si es un animal entrenado y ha hecho labores heroicas. Hermanos, la dignidad del ser humano no depende de lo que puede o no puede hacer. Su dignidad está incluida inseparablemente en su mismo diseño, en su creación. Dios quiso poner su imagen en nosotros y no así en otras cosas. Ahora, nosotros podemos ver el carácter de Dios en su creación. Por eso hizo la creación, para revelar su sabiduría, su poder y su benevolencia. Y realmente podemos ver que Dios es un Dios sabio y bueno y bello cuando nosotros vemos las cosas hermosas que Él creó, ¿no? Como un atardecer, como una cascada, el mar, los árboles. Nos quedamos asombrados de su poder, de su sabiduría. Sin embargo, es en el ser humano que hace más enfático, más evidente su imagen. Y por lo tanto, hermanos, no podemos descartarlo como que hay algo más valioso que el hombre. El ser humano es la criatura más valiosa de este universo por diseño. No basado en sus características, no basado en su conocimiento, en sus habilidades, en sus posesiones. Tú eres valioso, eres especial porque fuiste diseñado y Dios puso, imprimió en ti su imagen. No importa que seas pobre, no importa que seas torpe, no importa que seas, no sé, feo, que estés enfermo, alguien que sufre una deformidad severa por causa de un accidente o de una enfermedad, sigue siendo valioso y especial porque Dios puso en ti su imagen como en ningún otro ser creado en este mundo. Ni siquiera los ángeles cargan en sí la imagen de Dios como el hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de imagen de Dios, necesitamos preguntarnos, ¿qué es la imagen de Dios? Y me gusta mucho cómo lo explica este predicador, Samuel Waldron. Y básicamente él dice, bueno,
La imagen de Dios no es un atributo que nosotros poseemos. La imagen de Dios es lo que nosotros somos. Todo lo que el hombre es se traduce en imagen de Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nos caracteriza como seres humanos es la imagen de Dios. Obviamente, a excepción del pecado, ¿no? Pero no, la imagen de Dios no es uno o dos atributos que tenemos, una característica especial, no, es todo tu ser. Todo tu ser fue creado a su imagen. Todo lo que tú eres, tus pensamientos, tus sentimientos, tu manera de relacionarte, tu manera de comunicarte, todo lo que nosotros somos es la imagen de Dios. Y cuando decimos que Dios hizo al hombre a su imagen, entonces tenemos que entender que el hombre es un representante vivo de Dios mismo. Y entonces nosotros representamos a Dios cuando somos, por medio de nuestra inteligencia, de nuestro raciocinio, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de relacionarnos con los demás. Por medio de nuestra manera de existir, nosotros ponemos en evidencia la imagen de Dios. Cuando gobernamos su creación, cuando tienes un perrito que se sujeta a ti, ¿por qué el perro no te domina a ti? Porque por decreto de diseño, Dios te hizo superior a él. Tú eres su amo, no al revés. Y bueno, hermanos, entonces Dios nos creó a su imagen y semejanza para ser representantes de Dios en este mundo. Lamentablemente, el pecado hace que nosotros no representemos a Dios como deberíamos. Y entonces el amor que debemos sentir está manchado de pecado y es un amor falso, superficial, egoísta, controlador, obsesivo, y entonces ya no realmente reflejamos la imagen de Dios, o al menos no una imagen pura y verdadera de Él, sino distorsionada. Esto es sumamente importante, hermanos, porque quiere decir que nunca somos neutrales respecto a comunicar o ilustrar la imagen de Dios. O lo haces de buena manera y honras a Dios, o lo haces de una mala manera y deshonras a Dios y pecas contra Él. Das lugar a tu pecado en vez de a Dios y de darle honra a Él. Siempre estás representando la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es lo que tú eres. Ahora, ¿de qué manera la representas? ¿De qué manera la reflejas? Nunca estás en un lugar neutral. O lo haces bien o lo haces mal. O le das gloria a Dios o lo deshonras. La confesión, hermanos. Y bueno, algo importante que hay que agregar aquí, antes de terminar con la imagen de Dios. El pecado que nosotros cometemos es una ofensa a la imagen de Dios. Cuando nosotros nos degradamos a nosotros mismos pecando, ofendemos al Dios que nos creó a su imagen. La imagen que empezamos a distorsionar con nuestro pecado, ya sea en nuestro corazón, ya sea en nuestra mente o ya sea en nuestras acciones de una manera externa. Otra cosa importante de este párrafo número 2 es que la confesión rápidamente nos dice que Dios creó al hombre de una manera racional. Mira, dice, después de que hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales. Importante tocar este punto, porque es muy evidente que Dios hizo al hombre racional. Y no sé si recuerdas, pero en la secundaria nos solían enseñar que el proceso evolutivo del hombre y cómo había venido del mono. Y entonces había Homo habilis, Homo
Homo erectus, Homo sapiens, y me acuerdo que todavía buscaban el eslabón perdido que conectara toda la cadena evolutiva y encontraron a uno que se llamaba Australopithecus afarensis, que era como mitad chango y mitad humano, y entonces mostraban las formas de los cráneos y todo eso. Bueno, realmente eran solo teorías. Esos hallazgos arqueológicos pues realmente no prueban que hay una evolución. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque la evolución, fíjate cómo esta teoría de la evolución atenta contra la creación del hombre hecho a la imagen de Dios. Si la evolución existe, entonces Dios no pudo crear al hombre a su imagen y semejanza, porque la imagen de Dios es inmutable. Y si un hombre fue creado con la condición de chango, pues entonces fue evolucionando, fue cambiando esa imagen hasta llegar a ser lo que somos hoy. Sin embargo, la confesión bautista nos dice que Dios creó al hombre con un alma racional, porque si tú lees Génesis 1, Dios habla con Adán y le da órdenes específicas, incluso le da advertencias también. Dios le dio a Adán la capacidad de razonar, de entender y de trabajar. Dios no creó a un cavernícola, creó a un ser humano pensante. No creó a un hombre que parecía más bien un mono. Creó a un ser humano tal y como tú y yo somos. Pero no solo dice que lo hizo racional, también lo hizo inmortal. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque nos hace darnos cuenta que la muerte no es natural. La muerte no es parte del diseño original de Dios. La muerte llegó como consecuencia del pecado. Dios no hizo al hombre para morir, no lo hizo para vivir. Pero fue el hombre que decidió entregarse a la muerte. La manera en la que la Biblia explica el concepto de muerte es diferente al que el mundo suele decirlo. En la Biblia, muerte significa separación. Así que la muerte espiritual es una separación entre Dios y el hombre, y la muerte biológica es la separación entre lo espiritual y lo material en un ser humano. Así que la muerte espiritual viene como consecuencia del pecado. Y la muerte física viene como consecuencia de la muerte espiritual. Todo comienza con el pecado. Hermanos, y la muerte le impide, bueno, realmente el pecado le impide al hombre disfrutar, alcanzar su diseño original. El propósito original por el cual fue creado, ¿no? Gracias al pecado, nosotros estamos condenados a vivir una vida miserable, sin propósito, y llevar pues una vida sin satisfacción. Porque al final de cuentas estás viviendo una vida para la cual no fuiste creado. Fuiste diseñado para vivir en la presencia de Dios y para gozarte en comunión con Él. Pero el pecado rompe esto. Y entonces no puedes disfrutar el propósito por el cual fuiste creado. No puedes disfrutar del diseño de Dios para ti por causa del pecado. Y de hecho, este es un problema en la actualidad muy fuerte. Hay muchas personas que son famosas, que son ricas, que son populares y poderosas y se suicidan y viven en depresión. Porque no importa qué tan exitosos fueron en el ámbito profesional o en otros ámbitos, no están cumpliendo con el diseño original con el que fueron creados, que es
disfrutar de la presencia de su Creador. El pecado los tiene separados de la presencia y de la comunión con su Creador, y por lo tanto el corazón no encuentra sosiego, no encuentra satisfacción. Y entonces muchas veces pues llegan a quitarse la vida porque sienten pues que este mundo no les puede ofrecer nada que realmente los satisfaga. Pero ¿cuál es el problema? El pecado. Porque tú y yo fuimos creados para disfrutar de la presencia de Dios. Cuando una persona peca y se le quita este privilegio, entonces no está viviendo conforme a su diseño. Así como un pez no puede vivir fuera del mar porque está diseñado para vivir en el agua, con una clase específica de agua, a cierta temperatura, con cierta comida, con muchas condiciones muy específicas, así también el hombre fue creado con la necesidad de tener una relación con su Creador. Entonces puedes ver gente que lo tiene todo, pero no tiene a Dios. Entonces hay depresión, hay fastidio de la vida y se va el sentido de todo en ella. Vamos a ver el párrafo número 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Hay como una cierta resumen de lo que ya vimos esta semana y la pasada. Sin embargo, este párrafo número 3 es una especie de parteaguas, porque pone las condiciones previas a la caída del hombre. Antes de que el hombre cayera, aunque fue creado inocente, tenía la capacidad de pecar, tenía la capacidad de obedecer o desobedecer. Fue creado inocente, pero no fue creado perfecto. Fue creado con la capacidad de desobedecer a Dios. Fue creado libre. Dios le puso en las mejores condiciones y después le dio la libertad para escoger obedecer a Dios u obedecer a algo más. Fue creado bueno. Dios no lo creó malo al hombre, lo creó bueno. Sin embargo, tenía la capacidad de corromperse por su propia voluntad, ¿no? Dios no creó un cavernícola incapaz de razonar o de recibir órdenes. De hecho, Adán tenía a cargo el huerto del Edén. Tenía una tarea, tenía una meta, tenía una restricción también. Así que era un hombre meramente racional que se podía comunicar y que podía entender lo que estaba sucediendo. Era un hombre moral que podía distinguir de una manera quizá no como Dios, pero de una manera entendible lo que era correcto y lo que era incorrecto. Dios no creó a un hombre mitad mono y mitad hombre que no razonaba como nosotros. Dios creó a un ser humano tal y como tú y yo somos. Y entonces ese ser humano decidió obedecer a Dios, no obedecer a Dios. Fíjate, en el capítulo, en este capítulo 4, en el párrafo número 2, en el número 1, hay algo muy interesante. Nos dice que Dios creó todas las cosas, sean invisibles o sean visibles. Y cuando pensamos en las visibles es muy evidente que Dios creó todo lo que podemos ver, todo lo material, todo lo que podemos tocar. Sin embargo, también creó las cosas invisibles. Y quizá podríamos pensar en primera instancia en los espíritus, pero no solo los espíritus son invisibles. Tenemos otras cosas que usamos en nuestra vida diaria que son invisibles, que no tienen materia.
como la mente, como el raciocinio, como la conciencia, como el sentido común o la lógica, como la moral. Esas cosas no tienen materia, son invisibles y son inmateriales. Y Dios las creó. Ahora, los ateos que tratan de, ¿cómo podríamos decirlo?, desacreditar la idea de un Dios, no pueden responder esta problemática. Si explotó una especie de materia misteriosa en medio de la nada, ¿de dónde surgió la lógica, el raciocinio, la moral, los sentimientos? Es más, incluso de dónde surgió la fuerza que hizo que esta masa misteriosa explotara, ¿sabes? Porque la ley de la inercia nos enseña que si hay un objeto que está en reposo, se va a quedar en reposo hasta que tú le apliques una fuerza. Si dejas un vaso sobre la mesa, nada lo va a mover de ahí, a menos de que una fuerza externa a él lo mueva. Ya sea el aire, ya sea que alguien le pegue a la mesa y se tambalee el vaso, ya sea que alguien lo roce o alguien simplemente lo tome. Entonces estas cosas invisibles, ¿de dónde surgieron? Tuvieron que surgir de un Dios que trasciende las leyes de este universo. Y por eso el hombre, creado del polvo de la tierra, pero Dios lo dotó de raciocinio, de moralidad. No somos el producto de la explosión de polvo de estrellas que por alguna razón al azar explotó. No, somos producto de un Dios soberano que nos creó con un propósito específico, y el propósito que Él nos ha dado, el diseño que Él nos ha dado al crearnos es que vivamos felices en su presencia. Dios no creó robots tampoco, porque Dios hizo libre a Adán de escoger su voluntad, su palabra o desobedecerla. Y Adán quiso desobedecerla. Y entonces, por eso sufrimos hoy, por causa del pecado. Pero Dios creó todo bueno. Hermanos, con esto terminamos este capítulo. Entonces nos vemos la siguiente semana para comenzar nuestro capítulo número 5.